Hola, un saludo. Mi nombre es Néstor Álvarez, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Fermín Toro y el presente video lo grabo para la Cátedra de Gestión Ciudadana. En el mismo voy a estar hablando acerca de cómo evolucionó el concepto de la ciudadanía a raíz de las revoluciones que se dieron en el siglo XVIII, específicamente la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pues en primer lugar hay que destacar que las dos revoluciones vienen dadas de una época conocida como la época de la Ilustración, la cual fue protagonizada por personajes académicos, literarios, que consideraban que la evolución de la humanidad pasaba por la erradicación y la abolición de las tiranías y del poder absoluto. Porque, ¿qué pasaba? Pues que hasta ese momento en ninguna parte de Europa, por lo menos, o del mundo occidental, las personas tenían igualdades, sino que más bien los supuestos derechos eran ciertos privilegios de algunos porque pues había una división social fuerte. Entonces, la primera de estas revoluciones es la americana, que se origina a partir de, como consecuencia de las políticas opresoras del reino británico, que los colonos americanos en ese momento, divididos en 13 provincias, consideraron pues que ya era momento de ponerle alto a ese poder absoluto y a comenzar su ruta emancipadora. Entonces, esto generó que para el año 1775 se creara o empezara la guerra entre los norteamericanos contra los británicos. Esta guerra duraría hasta 1783, pero cabe resaltar que en 1776, el 4 de julio, fue que se da la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa, ese enunciado de independencia realmente es una de las obras pues literarias más bonitas que ha sido redactada por un grupo social. En este caso, el protagonista de esa redacción fue el señor Thomas Jefferson, que posteriormente fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Pero en esta básicamente resaltaba tres aspectos esenciales. La primera es que todos los seres humanos teníamos derechos inalienables, los cuales eran la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Entonces, partiendo de esto, se observa pues esa expresión que tenían todas las sociedades oprimidas, por así decirlo, que no habían igualdades entre categorías sociales. Entonces se decía pues que se quería buscar igualdad entre los seres humanos a fin de que, mira, todos tenemos que gozar de derechos que, independientemente de nuestra raza, son naturales. Por otra parte, la Revolución Francesa se origina en 1789 y en ese mismo año se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual le cuenta de cuatro aspectos con respecto a la ciudadanía. Pues todos los ciudadanos tienen el derecho a la libertad, tienen el derecho a la seguridad, a la propiedad y a la lucha en contra de la tiranía. Entonces, ambas declaraciones de derechos inalienables o derechos naturales perciben un punto en común, que son la libertad y la igualdad entre individuos. Vuelvo a repetir, en ese momento las sociedades, independientemente de la británica o la francesa, está fuertemente marcada por las desigualdades sociales. En el caso francés, por ejemplo, la sociedad se divide en tres estados. El estado número uno era conformado por la iglesia y sus contextos afines. El estado número 2 era la nobleza, aquellos dueños de las tierras. Y el estado número 3 representaba el 97% de la población, que eran entre los burgueses, de la burguesía, y pues la población, los campesinos. Entonces,
ese 97%, a pesar de que era una inmensa mayoría, pues era tratado de una forma desigual, que básicamente no tenían los derechos o los privilegios que contaban los otros dos estados. Entonces, desde allí, a partir de estas dos revoluciones, el concepto de ciudadanía adopta una esfera universal, donde se dice que todos los ciudadanos somos por naturaleza iguales. Diría Francisco de Miranda, lo único que nos separa es la virtud y el mérito. Es decir, todos tenemos las mismas capacidades individuales, o nacemos con los mismos derechos y los mismos deberes. Lo que nos diferencia es básicamente nuestras habilidades y las cosas que hacemos para ser más o menos pudientes o más o menos personas, aprovechar las oportunidades en sí. Entonces, por eso es que a partir del siglo XVIII el concepto de ciudadanía y el concepto de Estado moderno, como había hablado anteriormente, de que van de la mano, básicamente adquieren un carácter moderno, adquieren un carácter de lo que podemos observar hoy en día, universal, un carácter que se nos aplica a todo por igual y que nos vincula a nosotros como individuos con el Estado, así como puede vincular al resto de la población. Sin más, muchas gracias.